Hola, ¿cómo están? Estamos recomenzando nuestra Academia Berea este año, empezando este mes, con una buena cantidad de alumnos los días jueves a las 20 horas. Allí estamos estudiando con profundidad la Biblia. Y hoy día nos toca tocar el capítulo 2, que tiene como título La Biblia, Palabra Santa. Cuando nosotros pensamos en la Biblia, estamos pensando en el libro de Dios. ¿Dónde más podemos encontrar las palabras de Dios sino en la Biblia? Hay, por supuesto, muchos libros sagrados para diferentes religiones, budistas, para los del Islam, para los de la India, pero para nosotros los cristianos, los creyentes en Jesucristo, sabemos que solo podemos encontrar la palabra de Dios en la Biblia. Este libro que es la colección de 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, tema que ya tocamos en el primer capítulo. Como nos dimos cuenta, la Biblia es palabra santa. Cuando nosotros hablamos de la palabra, hablamos del hombre que habla su palabra. El hombre sin inspiración habla su palabra, el mundo animal tiene su manera de comunicarse, el tipo de lenguaje que los animales tienen para comunicarse entre ellos y aquellos animales domésticos que tienen un lenguaje para comunicarse con sus dueños. También están las plantas. Me recuerdo hace unos par de años atrás de un reportaje que se hacía de una señora que cultivaba montones de flores y a las flores les ponía música, o un campesino que le ponía música en el momento de ordeñar las vacas, él decía que producían aún más leche. Por lo tanto, cuando hablamos de la comunicación, del uso de la palabra, no solo el hombre se comunica, los animales tienen su manera de comunicarse y también a veces el reino vegetal tiene su manera de comunicarse. Las palabras de Dios son y están en forma tan distintiva y diferente a las otras palabras del mundo. Cuando comparamos las palabras de Dios con las palabras del hombre, de un hombre sin inspiración de Dios, sin inspiración de la Biblia, y comparamos ambas palabras, las del hombre, las de los animales, las de las plantas, con la palabra de Dios, entonces la Biblia se convierte en una palabra distintiva. La podemos diferenciar de lo otro tipo de comunicación o tipos de palabra. Cuando hablamos de la Biblia hablamos de 4 aspectos importantes de la Biblia. Primero, es la palabra de vida eterna. Así lo expresa Juan 6:68. Segundo, es la palabra del mandato, la palabra del mandamiento, según Juan 12:50, Salmo 133. Tercero, es la palabra de la creación, Hebreos 11, versos 2 y 3. Dice que todo fue creado por la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, la palabra es inmutable. Números 23, 19 y 20 y Hebreos 6, 16 al 18. Estoy dando todas las citas, no tengo todo el tiempo para poder leer todas las citas bíblicas, pero las estoy dando para que ustedes, al escuchar el video, puedan buscar las citas bíblicas en su Biblia y transferir esas citas a su cuaderno para que vayan haciendo tomando sus propios apuntes. Y es un buen hábito, una buena costumbre, escribir los textos bíblicos desde la Biblia hasta su cuaderno, ya que es la palabra de Dios la importante. Por lo tanto, no debemos nunca olvidar, a diferencia de las palabras del hombre, de los animales o de las plantas, la palabra de Dios tiene estas características, es eterna. Es una palabra de vida eterna. No así la palabra del hombre, que no tiene la inspiración de Dios. No así las palabras de los animales o la comunicación de los animales o de las plantas o de cualquier ser vivo.
La palabra es una palabra de mandato, ¿no? Juan ya lo dice, 12:50, que los mandamientos de Dios son mandamientos de vida eterna. Es una palabra de creación o creativa. Recuérdense lo que dice Pablo, somos co-creadores con Dios. Y en cuarto lugar es una palabra invariable o inmutable. La palabra de Dios no cambia y no cambiará. La confesión continua es que la Biblia es la palabra santa que sale de la boca de Dios y trae la bendición de Dios a nuestra vida. Por lo tanto, esta palabra santa se emplea solamente 4 veces en referencia a Dios cuando Él habla de sí mismo diciendo yo soy santo. Levítico 11, 44, 46, Levítico 11, 2, 20, 26. Imagínense, todos entendemos y sabemos que Dios es santo, pero la Biblia solo ocupa 4 veces la palabra santo para referirse a Dios. Se usa para llamar a un hombre espiritualmente maduro también. Primera de Pedro 1:15 está hablando de la madurez. Y también se refiere a cosas que le pertenecen a una u otra persona, cosas que se usan en su propósito divino. Ellas deben ser santas, como por ejemplo, palabra santa, ángeles santos, santo templo, tierra santa, vaso santo. Eso significa que toda la Biblia no está llena de referencia a que Dios es santo, porque la Biblia es la palabra santa de Dios, por lo tanto no necesita decir repetitivamente que Dios es santo porque está en el carácter de Dios su santidad. Sin embargo, la palabra santo, que significa apartado o cortado, en el griego es hagio, santo, está usada fundamentalmente para referirse a utensilios del tabernáculo que eran santos, a personas, a lugares y ángeles santos. Dios no necesita llamarse a sí mismo santo porque Él mismo es santo. De la misma manera, la palabra que procede de Dios es santa. Supóngase usted que va un día cualquiera a un restaurante y antes de entrar, usted encuentra la menuta o el menú escrito e inicia de esta manera. Todo lo que se sirve aquí es limpio. ¿Cuál sería su reacción? Se supone que cuando uno va a un restaurante, todo lo que está ahí es limpio. Desde los utensilios, desde el aseo que tiene el lugar, y se subentiende que la cocina, los elementos y el personal de cocina está limpio. Sería raro pensar en un restaurante que antes de entrar en el menú inicialmente dijera la expresión todo lo que se sirve aquí es limpio. Uno podría llegar a dudar porque se subentiende que cuando uno va a un lugar de este tipo todo será limpio. De tal manera que, como se entiende que en ese lugar todo es limpio, no necesita poner en el menú o en la carta lo que se sirve aquí, todo es limpio. De igual manera, como Dios es santo, no necesita que la Biblia diga por todos lados o por todas partes que Dios es santo. Porque se subentiende que el carácter de Dios es santo y así ya lo expresó Isaías con la proclama, la confesión de los serafines, santo, santo, santo. Por lo tanto, la Biblia solo menciona que Dios es santo, que se llama a sí mismo santo solo 4 veces. Cuando un hombre oye la palabra de Dios, la respuesta a su palabra muestra mayoritariamente 2 fenómenos diferentes, refiriéndonos a cuando uno escucha la palabra. Hay personas que escuchan la palabra, la reciben de Dios como palabra viviente, como palabra de mandamiento, como palabra de vida eterna, mencionando Juan 12:50. Y hay otras personas que escuchan la misma palabra el mismo día, pero la reciben o la tratan como una enseñanza religiosa o como un dogma
o como un sonido del orador. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios es predicada, tenemos dos receptores. Uno que la recibe como palabra de Dios, que sale de la boca de Dios, como la palabra del mandamiento de vida eterna, y otro la recibe solamente como una enseñanza religiosa, como un sonido del orador. Entonces nos preguntamos, esa palabra, ¿en cuál de los dos oyentes hará una transformación mayor? ¿O hará una transformación profunda en el espíritu de la persona? Evidentemente, quien recibe la palabra como palabra de Dios. Diferenciando que cuando el predicador se pone tras el púlpito para predicar la palabra de Dios bajo la unción y bajo la inspiración del Espíritu Santo, estamos recibiendo la palabra de Dios. Es como estamos escuchando a Dios. Usted me dirá, pero no todos predican la palabra de Dios. Bueno, la Biblia nos enseña también a examinar todo lo que escuchamos. A examinar y retener lo bueno, desechar lo malo. Pero cuando entendemos que el predicador ha estudiado, ha recibido la palabra de inspiración de Dios y la ha transmitido, entonces estamos recibiendo la palabra del Señor y va a depender del oyente si la recibe como palabra de Dios o la recibe simplemente como una enseñanza religiosa. Sin duda que Dios se molesta cuando recibimos la palabra como enseñanza religiosa, porque esa palabra no provocará ni un cambio, ni una transformación en la vida de las personas. Déjeme decirle que uno puede estar asistiendo a una comunidad, a una iglesia, escuchando por años la predicación del Evangelio, y esa predicación no tendrá ni un efecto en usted si usted no la considera que es palabra de Dios, palabra que sale de la boca de Dios. Si usted la considera de esa manera, verá cambios, transformaciones, verá obras y manifestaciones poderosas de Dios. Si la toma como una enseñanza simplemente religiosa, no verá nada de esos cambios. Si la recibimos como palabra que sale de la boca de Dios, Él se manifestará a nosotros. El significado de santo en términos bíblicos tiene la idea de cortado o separado desde. Esto describe un estado de separación, la separación de una persona de una cosa desde lo profano, secular, para propósito divino, según 2 Corintios 6, 14 al 18. La palabra que procede de la boca de Dios es palabra de creación, palabra de vida eterna, de realizar señales y maravillas y de levantar muertos. Ninguna otra palabra en el mundo tiene la misma autoridad y poder que tiene la palabra del Señor. Cuando nosotros pensamos la Biblia está constituida de documentos. Ampliamente los documentos de la Biblia están agrupados en dos. Y en esta clase lo que vamos a hacer es diferenciar la palabra que salió de la boca de Dios y la palabra que fue inspirada sobre hombres y reyes, pescadores y otros que escribieron las Escrituras. La palabra que sale de la boca de Dios usaremos el término que la misma Biblia usa, oráculo, en el texto griego, lo cual significa la palabra o expresión de Dios. Romanos 3:2, hablar o decir de Jesús sería tratado como oráculo. O sea, todo lo que Jesús habló, todo lo que Jesús dijo es oráculo, porque ha salido de la boca de Dios, entendiendo todo en nuestra fe que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo. Verbo hecho carne, lleno de gloria, toda la plenitud está en él. Por lo tanto, todo lo que habló Jesús es oráculo, palabra que salió de la boca de Dios. El resto debería ser tomado como las Escrituras santas. Por lo tanto, todos los documentos en la Biblia deberían ser considerados como escrito santo, a diferencia de las palabras que el Señor Jesús habló. Por lo tanto, ¿qué consideramos oráculo en esta clase?
oráculo de Dios escrito en la Biblia. Hechos 7:38, Hebreos 5:12. ¿Cuáles son los oráculos de Dios? La ley fue palabra de Dios dada a Moisés en el monte. Los mandamientos, que para los judíos eran 613 preceptos. ¿Qué era más oráculo? Los estatutos. ¿Qué es más oráculo? Los evangelios sinópticos. ¿Y qué es más oráculo? Las profecías. Mateo 5, 17, 18, ¿cierto? Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por lo tanto, ¿qué será para nosotros en esta clase oráculo? La ley, los mandamientos, los estatutos, los evangelios sinópticos y profecía. Todo lo demás, iniciando en libro de Josué, terminando en libro de los Salmos, incluyendo Proverbio, Eclesiastés, Cantares, todos estos libros los llamamos palabra santa, de hombres que fueron inspirados. Pero la profecía, toda la profecía, profetas menores mayores, estamos llamando oráculos, porque son libros donde dice, así dice el Señor, o así dice Jehová. Son palabras que salieron de la boca de Dios. Los evangelios sinópticos, a diferencia de Juan, que luego haremos la diferencia, los evangelios sinópticos narran las palabras del Señor Jesús. Los autores, los que escribieron, Mateo, Marcos, Lucas, no agregaron su comentario, no agregaron sus argumentos, no agregaron teología, sino que escribieron y describieron lo que ellos escucharon. Por lo tanto, no encontramos allí intervención humana, sino solo la palabra que ha salido de la boca de Jesús, la cual ha sido registrada por estos evangelios, por estos discípulos. Los mandamientos, 613 preceptos, que el Señor Jesús simplemente simplificó en dos. Los 613 mandamientos que están evidentemente en la ley, el Señor simplemente redujo dos. Y en esto se resume toda la ley y los profetas. Imagínense. 613 resumido en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu fuerza, tus energías, y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, aquí hay un detalle importante. El amor no es el evangelio. El amor es la ley. Aunque muchos piensan que el evangelio es el amor, pero el evangelio no es el amor. El evangelio, la ley es el amor. Por eso el Señor ha dicho y resumido estos 613 preceptos en dos: amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto encontramos los oráculos. Y en consecuencia, ninguna corrección, reforma o revisión podría hacerse a los oráculos de Dios. O sea, lo que ha salido de la boca de Dios no puede reformarse, no puede cambiarse, no puede ser modificado, no pueden ser intervenidos, porque son lo que salió de la boca del Señor. Ahora, el oráculo de Dios debe incluir las cosas que Jesús hizo durante su ministerio terrenal, por sus dichos y su propia vida, que ha sido entendida como obra de la palabra. Todas las cosas que él hizo y todos sus dichos son de Dios. Juan 1:1, 8:38, 12:49, 14:10 y verso 11. Así que estamos considerando, en este caso, todo lo que Jesús dijo es palabra de Dios, o es oráculo de Dios. Entonces, encontramos otros documentos en la Biblia. Ellos son expresiones de hombre hacia Dios. Es el testimonio de la experiencia de hombres, y en estos hombres estamos hablando de reyes, estamos hablando de discípulos, apóstoles, que escribieron respecto a la experiencia que han tenido con Dios, lo cual es confesión de fe a través de experiencias con Dios, y aquellos son movidas por su autoridad y poder revelado y manifestado. Así que cuando estamos hablando de otros documentos, estamos hablando del resto de la Biblia. Yo estoy hablando desde Josué hasta los libros poéticos, y luego desde Juan hasta el Apocalipsis.
Porque Juan ya no es un oráculo sencillamente porque el Evangelio de Juan contiene el testimonio, la opinión, los argumentos teológicos, filosóficos de lo que él vio y pensó de Jesucristo. Aquí ya hay argumentos de parte del autor, a diferencia de los evangelios sinópticos, que no tenemos argumentos de los autores, sino que la narración misma de los hechos y de lo que dijo e hizo el Señor Jesús. Sin embargo, estos otros documentos, los que llamamos palabra santa o palabra inspirada, son el testimonio de muchos que se encontraron con el Señor, con Jesús. Así que su confesión eventualmente es llegar a ser adoración, exaltación y glorificación a Dios. Todo lo demás, los salmos, los cantares, los proverbios, Eclesiastés, ni hablar de Esdras, Nehemías, voy hacia atrás. Nehemías, Crónicas, Reyes, Samuel, estos libros que nos cuentan jueces, Josué, nos están hablando de expresiones de adoración, de exaltación, de glorificación a Dios. Por lo tanto, las expresiones de sus preciosas experiencias espirituales y físicas, tales como historias escritas, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Salomón y epístolas, les llamamos palabra santa. Aquí está la diferencia, nótela. Dijimos primero oráculos. ¿Qué son los oráculos? La ley, los profetas, los estatutos, esos 313 resumidos en dos, los evangelios sinópticos. Esto llamamos oráculo, lo que ha salido de la boca de Dios. Lo demás en la Biblia son palabra santa o palabra inspirada. Cuando hablamos del evangelio sinóptico, sinóptico significa que representan las partes principales de un asunto de manera clara, rápida y resumida. Se aplica a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que representan pasajes muy parecidos y otras características que lo hacen semejante entre sí. Los evangelios sinópticos narran hechos que no narra el evangelio de Juan y viceversa. Se dice que de entre los evangelios sinópticos el primer escrito es Marcos y que los 618 versos de Marcos aparecen en Mateo y aparecen en Lucas. Pareciera que Marcos fue un texto usado como base, como fundamento para los otros autores. No olvidemos que los evangelios se escribieron 40, 50 años después de la muerte del Señor Jesús. Por lo tanto, después de 50 años, uno va olvidando detalles específicos al escribir. Por lo tanto, cuando escribieron los autores, después de casi 50, 60 años, muerto el Señor Jesús, lo que ellos hacen, la compilación que ellos hacen, están dejando fuera montones de detalles. Lo que se está compilando, lo que se está escribiendo son las cosas esenciales que necesitamos saber de Jesús, de lo que hizo Jesús, de lo que habló y lo que dijo. Así que cuando miramos los evangelios no vamos a encontrar tremendos detalles, por la sencilla razón que después de 60 años de narrar un hecho, de 60 o 50 años de narrar un hecho histórico, experimental, uno va perdiendo evidentemente detalles, muchos detalles, y va solamente acordándose de lo grueso, de lo general, y esos son los evangelios sinópticos, muy diferentes al evangelio de Juan que miraremos un rato más. Cada evangelista estaba muy influenciado por su educación, ocupación y su estilo de vida y transformado cultural. Por lo tanto, cada escrito es atribuido a la personalidad y propias características de sus autores, aunque los contenidos de los escritos son muy parecidos entre sí. Yo ya le decía que los 618 versos de Marcos están en Mateo y están en Lucas. Hay una relación, por eso hay algo que se estudia, la armonía de los evangelios, pero cuando uno va a tocar o va a predicar o estudiar un tema en Mateo, generalmente ese está
escrito en Marcos, en Lucas, y lo que llamamos armonía, de ver las tres historias contadas por tres personas que muchas veces tienen lo que Mateo dice, no lo dice Marco, o lo que Marco dice, no lo dice Lucas. Entonces hay una complementación del relato y del escrito. Así que cuando predicamos del Evangelio sinóptico, como buenos estudiantes, buenos predicadores, tendremos que mirar los tres relatos para poder ver los detalles que tiene uno con otro. Cuando uno mira el capítulo 5 del libro de Marco, para dar un ejemplo, capítulo 5 del libro de Marco habla del endemoniado Garadeno y la experiencia que tuvo con Jesús en su liberación. Pero cuando ese pasaje lo ponemos paralelo a Mateo, nos vamos a dar cuenta que eran dos demoniados Garadenos y no era uno. Mateo habla de dos, Marco habló de uno. ¿Hay una contradicción en eso? No, no hay contradicción. Es que Marco le interesó, pareciera, a uno de los dos endemoniados le interesó a uno. Al Garadeno, el que dijo, Legión me llamo. Y no contó la historia del otro. Mateo sí lo menciona, pero Marco no se preocupa de ese detalle. Pareciera que de entre los dos liberados, este se quedó para seguir a Jesús. Parece que el otro se fue simplemente, como fue el caso de los leprosos, que de 10 volvió solo uno a dar gracia. Por lo tanto, la historia se concentra en el uno y no en los 10 que se fueron. Aquí es igual. Se concentró la historia en uno que pareciera que quiso seguir al Señor y el Señor simplemente lo reenvía a la casa, ve a la casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Por lo tanto, nos vemos en la necesidad que los evangelios sinópticos tenemos que mirar las historias paralelas para ver las diferencias y estas diferencias son diferencias complementarias. Por lo tanto, el Evangelio, según Mateo, lo presenta a Jesús como el Rey. Mateo escribe simplemente presentando a Jesús como el Rey que viene. Por eso la genealogía del Señor Jesús en Mateo empieza desde Abraham. Porque Mateo está escribiendo a los judíos. Quiere convencer a los judíos que Jesús es el Mesías, es el Rey esperado por Israel, y su línea viene desde Abraham, David, hasta llegar a José y María. Por lo tanto, Mateo lo presenta como el Rey. ¿Quién era Mateo? Mateo es un recaudador al servicio del emperador romano en esta época. Es un publicano, lo que llamaríamos hoy día un contador. El Evangelio, según San Marcos, lo presenta como el servidor. Pareciera que el Evangelio Marco es escrito a los romanos. Por lo tanto, lo presenta Marco como el servidor. Y Marcos 10:45, hablando de la historia del ciego Bartimeo, dice, el Señor Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a rescatar la vida de muchos. Por lo tanto, Marco presenta a Jesús como el siervo, el que ha venido a servir. Marco fue un criado de Pedro para el trabajo de traducción en su tiempo. Así Jesús fue visto por él como un devoto sirviente, como él observaba a Jesús y su obra. Para muchos, Marco escribe su evangelio de los sermones de Pedro. Marco fue servidor de Pedro. Por lo tanto, lo escuchó predicar, lo escuchó enseñar, escribió lo que podría ser el evangelio. Para otros no, pero hay algunos que así piensan. El evangelio, según Lucas, lo presenta como el hombre perfecto. Y en Lucas muchas veces vamos a encontrar el hijo del hombre, la expresión del hijo del hombre. Y la genealogía ya no empieza desde Abraham, empieza desde Adán, porque Lucas está escribiendo al mundo griego. Lucas es el único autor bíblico que no es judío, es griego. Y Lucas no es discípulo, como Marco no está dentro de los 12, a excepción de Mateo. Lucas, sí, era un médico. Finalmente sus escritos tienden a ser enfocados en Jesús como un hombre perfecto. No nos olvidemos que Lucas escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Es un médico, es un historiador, es un investigador, por lo tanto, siempre en Lucas tenemos una mirada diferente de los relatos de enfermedad. Generalmente en Lucas tenemos los relatos de las enfermedades desde la perspectiva del médico, de la perspectiva del diagnóstico. A diferencia de Marcos, que es un libro que nos habla de muchos de los milagros y señales del Señor, pero Marcos los narra como escuchó a Pedro, pero Lucas pone
el punto en la descripción desde la perspectiva de un médico, de un especialista que puede describir, diagnosticar esas enfermedades y el origen de ellas. El punto más importante es que la observación que se hace de Jesucristo por cada escritor del Evangelio sinóptico es independiente y única. Y cada autor es mucho más característico en términos de personalidad y ocupación hasta antes que Jesucristo lo llamara. El Evangelio según San Juan, digamos algo sobre el Evangelio según San Juan, porque desde el principio dijimos que los evangelios sinópticos son diferentes al Evangelio de San Juan. ¿Por qué diferente? Porque dijimos que en los evangelios sinópticos no hay intervención de argumentos filosóficos ni teológicos de los autores. Ellos escribieron lo que escucharon, lo que se les narró, escribieron ellos sin intervenir en los escritos. Sin embargo, el Evangelio de Juan es diferente. Por eso no lo ponemos en los evangelios sinópticos, sino que lo separamos de ellos. Desde luego, los 4 evangelios son uno. No es que tengamos 4 evangelios. Hay solo un evangelio, pero narrado y contado por 4 personas. Y hay perfecta consonancia entre ellos, pero el evangelio según Juan es diferente y único. No es una biografía de Cristo, sino una selección de sus señales, obras y enseñanza, junto con el testimonio de muchas personas que confirman que Él es el Hijo de Dios. Y vamos a encontrar en el Evangelio de Juan que se usa mucho la palabra semaía, del griego que significa señales. ¿Y ustedes se acordarán cuál es la primera señal que Jesús hizo? Narrada en el Evangelio de Juan. Capítulo 2 de Juan, las bodas del Caná, donde el Señor transforma el agua en vino. Y dice el texto que fue la primera señal, la primera semaía que el Señor hizo, porque el Mesías prometido iba a hacer señales. ¿Cómo sería conocido el Mesías? Por las señales. Y Juan nos está hablando de las señales que el Hijo de Dios está haciendo para certificar que es el Mesías. De tal manera que el libro comienza con una declaración escritural, diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué quiere decir esto? Esto simplemente quiere decir que el Evangelio de Juan no comienza desde lo creado, como comienza el Génesis capítulo 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio es el principio creado, pero Juan comienza desde el principio eterno. Aquí está la diferencia entre los evangelios, especialmente el Evangelio de Juan. Por eso nosotros, Academia Berea, es la que estudia la teología de Juan. Nuestro clamor es volver a la Biblia, pero también volver a la teología juanina, a la teología apostólica de Juan. Así que Juan comienza con el verbo 1:1, pasaje que no lo voy a profundizar porque lo profundizamos en los capítulos posteriores, pero ya nos está hablando del Jesús, que es el verbo eterno, el verbo que ha coexistido con el Padre, y que ese verbo se encarna, toma forma de siervo, toma forma de hombre, y dice 1:14 de Juan, y vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gloria y verdad. Así que, resumiendo, este documento es principalmente muy teórico, refiriéndonos a Juan, es un evangelio muy teórico, espiritual, teológico y filosófico. La expresión logos, que tiene todo el sentido de la palabra hebrea que se usa ahí, que en la traducción de los 70, la Septuaginta, toma desde el hebreo el sentido, y la palabra griega logos tiene todo el sentido
que el hebreo tenía en el original es agregado a esta palabra. Evidentemente no es una palabra acuñada simplemente por el Nuevo Testamento, es una palabra ya usada en el mundo de la filosofía, ¿cierto? 6 siglos antes que Jesús estuvieran, los filósofos, Aristóteles, Platón, Pitágoras, todos estos filósofos, ya el término luego se usaba evidentemente en un sentido diferente. Aquí el término se está usando, pero se le está dando el sentido y la idea que tiene el texto hebreo. Así que el Evangelio de Juan es un evangelio espiritual, teológico. Es un evangelio que fue escrito lleno del Espíritu Santo, y cuando lo leemos necesitamos leerlo lleno del Espíritu Santo, con nuestros ojos abiertos espirituales para entender la profundidad que tiene este evangelio. No es cualquier evangelio, no es cualquier evangelio, es un evangelio que tiene esa profundidad que nosotros estamos viendo a través de las Escrituras. La base teológica del Evangelio de Juan, y por eso decimos Juan es el Evangelio, la base teológica apostólica es Juan. Hay que volver a Juan. ¿Ah? Ya vamos a mirar algo sobre las epístolas paulinas o la teología paulina, ¿no? La teología paulina, en este caso, y vamos inmediatamente, la teología juanina y la teología paulina. ¿Cuáles son las diferencias de estas ambas teologías? La teología paulina, la teología moderna, está establecida y basada sobre la teología paulina. El ministerio a través de sus epístolas llega a ser la luz para que nosotros descubriéramos su influencia en la cristiandad. Él escribe sus epístolas en ausencia física de las iglesias que él funda, incluyendo su prisión. Aquí hay un dato no menor que necesitamos considerar cuando miramos las epístolas paulinas. Primero, porque el apóstol Pablo pasó más tiempo preso que libre, de tal manera que no pudo cumplir el mandato del Señor de ir, ¿cierto? Vayan, disipulen, echen fuera demonios, sanen los enfermos, etc. Porque el apóstol Pablo pasó más tiempo en prisión, mucho tiempo en prisión, que libre. De tal manera que no podía cumplir parte de los mandatos que la Gran Comisión encontramos dada por el Señor Jesús. Así que el apóstol Pablo no le era posible realizar su ministerio exactamente como Jesucristo había mandado. Permítame así que miremos solamente las epístolas carcelarias. Aquí llamamos epístolas carcelarias a las 4 epístolas, incluyendo Filimón, Colosenses, Efesios y Filemón, y fueron escritas desde el año 56 al 61 después de Cristo. O sea, son carcelarias porque Pablo estaba preso. Y en estas epístolas, Filipenses, que se llama comúnmente la epístola del gozo, Colosenses, la epístola de la plenitud, Efesios, la epístola de la bendición, y Filemón, la epístola de la utilidad, porque Pablo recomienda a Onésimo, al siervo que se le arranca a Filemón, que cae en la cárcel, pilla a Pablo, Pablo le predica el evangelio, se convierte, y Onésimo significa útil. Así que Pablo lo devuelve a Filemón y hace un juego de palabras en esa epístola diciendo, bueno, sí, Filemón, Onésimo te había sido inútil, ahora en Cristo es útil. Y estas cartas fueron escritas derechamente desde la cárcel. Pablo, toda la enseñanza que está dando en estas epístolas, y hablamos de 4 epístolas fundamentales en el Nuevo Testamento, especialmente Efesios, que muchos dicen que Efesios es la epístola más profunda, fue una de las iglesias más maduras del Nuevo Testamento, y algunos la comparan como los Alpes suizos, de la altura y a la vez la profundidad que tiene esta epístola.
Así que los siguientes son los principales mandatos de Jesús a sus discípulos y los creyentes. Mire usted, Mateo 28, 19 al 20. Predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles a guardar todas las cosas, sanar a los enfermos, bendecir a la familia cuando ellos visitan una casa. Todos estos mandatos están en la Gran Comisión. ¿Cuáles pudo cumplir Pablo? De los mandamientos del Señor, bautizando, sanando a los enfermos, imponiendo manos, visitando, no pueden practicarse sin un encuentro físico. Así que una medida alternativa para llenar los vacíos que ocurren en este ministerio físico es reemplazarlo con instrucciones escritas y guías. Y ahí nacen las epístolas. Pablo no pudo, recuérdense en Corintios cuando él dice, yo no he bautizado a nadie, creo que bauticé a una familia, me parece, y no me acuerdo. O sea, Pablo no pudo bautizar, no porque no quisiera, no porque no quisiera cumplir el mandato que el Señor dio, sino porque Pablo simplemente estuvo más preso que libre. Y desde la cárcel era evidente que él no podía bautizar, no podía cumplir ese mandato. Tampoco podía cumplir el mandato sanar los enfermos, por eso en las epístolas no tenemos menciones de sanar los enfermos. Tampoco tenemos mención de imponer las manos, como dice Marcos 16, 18, ni visitando, a excepción del libro de los Hechos que nos narra algunas experiencias de expulsión de demonios y de sanar. Pero en las epístolas no encontramos detalle de esto, porque ya Pablo preso ya no podía llevar ni cumplir estos mandatos del Señor. Por lo tanto, una pequeña fórmula: epístola más igual a evangelio, más explicación escrita, teoría. Esto sustituye el ministerio físico. Por eso Pablo, cuando escribe las epístolas, escribe detalladamente lo que él quiere decir a las iglesias, porque ha tenido el impedimento de estar presente en estas comunidades. Así que, para poder superar la ausencia física, escribe las epístolas con un detalle, y muchas veces esas epístolas fueron tan profundas que no fueron fácil de comprender. Ustedes recordarán lo de que dijo Pedro de Pablo, que Pablo escribía, pero a veces lo que escribía era difícil de entender. Pero, ¿qué son las epístolas? Las epístolas son la teología de Pablo. Muchas de las epístolas no necesitan ser interpretadas, sino obedecidas. Porque lo que ha escrito Pablo, lo ha escrito con claridad. No necesitan mayor interpretación, sino ser obedecidas. Por lo tanto, las epístolas tienen que ser muy detalladas y precisas, aunque es imposible hacer un traspaso total del evangelio a los oyentes. Es como una conversación telefónica, ¿no? Usted conversa con la persona, sin embargo, todo lo que usted conversa con esa persona, o al conversar con esa persona, no puede emitir todos los detalles, sino que la conversación por teléfono generalmente, y ahora por celular, por los costos del celular, tiende a ser muy precisa. Sin embargo, el apóstol Pablo detalló con precisión y teorías las epístolas. Entonces, ¿qué acerca de entender los escritos de Pablo? Nos preguntamos. Ellos pueden ser asimilados por el lector de muchas maneras diferentes, de acuerdo a su propio acceso con su propio recurso intelectual. En efecto, esto ha producido varias teorías teológicas. Si todos los creyentes del mundo han tenido la misma inspiración del Espíritu Santo, no debería haber discrepancia de culto, ni doctrina, ni caos espiritual en la cristiandad. Las epístolas necesitan un soporte teórico y lógico, con más detalles explicativos en el Evangelio para ayudar al entendimiento de los oyentes del Evangelio
y para sustentar su fe en Dios. Aquí lo que nosotros tenemos que recordar es que el mandamiento del Señor prefiere el encuentro físico para la predicación del Evangelio, del reino de los cielos, antes que escritos. Y él mismo practicaba todas las cosas como él mandaba a sus discípulos durante su ministerio terrenal. Recordamos, el Señor Jesús no escribió ni un libro. De él se han escrito millones. Pero su ministerio fue relacional. Se relacionó con los individuos, conversó con la samaritana en el pozo de Jacob, estuvo con el ciego Bartimeo, bajando desde Jerusalén, de Jericó a Jerusalén, estuvo con la muchacha que resucitó, estuvo con la suegra de Pedro a quien sanó. El Señor llevó ese ministerio de relación, estuvo con las personas, tocó a las personas, sanó a las personas, cosa que Pablo en la mayor parte de su ministerio no pudo hacer, cumplir por lo menos estos aspectos del mandato de Dios. Las discrepancias teológicas, problemas entre teología paulina y juanina, comienzan en esta fase. La ausencia de encuentros físicos en la obra ministerial podrían ser sustituidos por los mensajes escritos, las epístolas. Sin embargo, la expectativa de eficiencia ha sido diluida sutilmente en este proceso y la revelación del poder de Dios ha llegado a ser mucho más débil que lo que debería ser. Me explico. En efecto, la realización actual de señales y maravillas ha disminuido gradualmente en consecuencia. Por las persecuciones severas a los creyentes, las epístolas llegó a ser favoritas para ellos, donde miles y miles de copias de las epístolas fueron producidas y distribuidas entre los creyentes. En consecuencia, muchos creyentes tenían que depender de las epístolas. La divergencia entre la teología paulina y la teología juanina viene de esta situación contemporánea. Por consiguiente, las epístolas paulinas vienen a ser el fundamento de la teología moderna. Por ejemplo, usted puede estar encantado al leer el libro de Romanos, el cual describe muy claramente la ley, el evangelio y la libertad en Cristo. El libro de Efesios describe sistemáticamente la providencia de Dios de acuerdo a su predestinación, el derecho y la obligación de los santos y la consumación del divino propósito. Esta visión, este entendimiento de las epístolas paulinas nos da una visión antropocéntrica en la Biblia. ¿Qué significa antropocéntrica? Es una mirada humana. Esto es el hecho de que todos enfrentamos hoy día, especialmente discrepancias doctrinales, los conflictos teológicos y diferencias denominacionales. La teología moderna puede hacer que la gente se sienta desorientada. Este es el resultado final del excesivo estudio teológico, produciendo algunas veces confusiones teológicas. La teología juanina, la introducción del Espíritu Santo por Juan y Pablo ha producido dos frutos diferentes. Jesucristo dijo a sus discípulos y a sus seguidores antes de su ascensión en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La principal obra del Espíritu Santo es testificar de Jesucristo. En otras palabras, Jesús enseña la esencia del Espíritu Santo, refiriéndonos a Juan 14, 26 y 15, 26. Lo que Juan hace, porque no nos olvidemos que quien nos presenta al Espíritu Santo es Jesús. Dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les enviaré la promesa de parte del Padre al Consolador, el Espíritu de verdad. De tal manera que, cuando estudiamos la teología, la neumatología, el estudio del Espíritu Santo, no sé si el Espíritu Santo se podrá estudiar, pero lo podemos conocer. Lo que el Señor está haciendo es presentándonos al Espíritu Santo. Cuando uno mira las epístolas paulinas, referencias al Espíritu Santo son muy pocas y escasas. No entristezcáis el Espíritu, Efesios. No apaguéis el Espíritu, Tesalonicense. Y una que otra. Pero cuando nosotros queremos entender
conocer al Espíritu Santo, tenemos capítulo 14 al 16 de Juan, que nos habla del Espíritu Santo y nos habla presentado por Jesús. Mire qué interesante. Para el apóstol Pablo, el énfasis principal del Espíritu Santo radica en controlar la conducta espiritual y moral del creyente. Esto es lo que comúnmente la gente, las iglesias, que rechazan la manifestación del Espíritu Santo, rechazan la obra, las señales, los prodigios, los milagros, porque el fundamento de sus doctrinas, de sus dogmas, están en la teología paulina. Y el apóstol Pablo ignora en sus epístolas, no encontramos referencia a sanar enfermo, echar fuera demonios, a menos que miremos el libro de los Hechos, donde Lucas narra cómo Pablo expulsa demonios, sana a los enfermos, e inclusive ropa de su cuerpo llevaba a los enfermos y los espíritus salían y eran sanos. Como Pablo estuvo más preso que libre, en las epístolas no detalló estos hechos. Y las iglesias que están fundamentadas en la teología paulina solamente ven al Espíritu Santo como uno que viene a controlar la carne y a dar el fruto. Solo eso ven del Espíritu Santo, mirando las epístolas paulinas, porque ya ustedes entienden lo que yo he comunicado. Sin embargo, cuando miramos a Juan, miramos la teología juanina, vemos realmente que el Espíritu Santo tiene una tarea y una misión, y Jesús lo dijo. El Espíritu Santo vendrá y me glorificará a mí. El Espíritu Santo no viene a hablar de él, viene a hablar de Jesús. O sea, digamos, una persona llena del Espíritu Santo no habla del Espíritu Santo, habla de Jesús. Porque Jesús presenta al Espíritu Santo como el que lo viene a glorificar. No hablará de él, no hablará de sí mismo, sino hablará de mí y me glorificará. ¿Cuál es la misión primaria del Espíritu Santo? Es glorificar a Jesús. El Paracleto, el Consolador, ha venido para glorificar, defender la obra de Jesús. Nuestra mirada antropocéntrica nos ha hecho pensar de que el Espíritu Santo, el Paracleto, el que está al lado mío, ha venido para defender al creyente, para ayudar al creyente, o sea, está a mi disposición el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús dice algo totalmente contrario. El Paracleto es el que ha venido a estar al lado de Jesús desde el bautismo, que vino el Espíritu Santo sobre él y fue lleno del Espíritu Santo, y es el que recuerda, es el que glorifica, es el que muestra las señales de la obra de Cristo. Sin embargo, muchos quedaron con la teología paulina y solo ven al Espíritu Santo como el que controla la carne, los deseos de la carne, y que concede el fruto. Y yo he escuchado a muchas personas decir, mire, yo prefiero solamente el fruto del Espíritu y no quiero eso de echar fuera demonios, etcétera, etcétera, olvidándose que ese es el mandato de Jesús. Y el mandato de Jesús es oráculo. Está por sobre la palabra santa o palabra inspirada. Si comparamos entre las palabras de Jesús y palabras de Pablo, ¿cuáles son mayores? Las de Jesús. Porque son oráculos, son las que han salido de la boca de Dios. Y las palabras de Pablo son inspiradas. Si tuviéramos solo los evangelios sinópticos, no tuviéramos las epístolas. ¿Mellaría en alguna cosa la esencia del evangelio? Sin duda que no. Porque las epístolas paulinas es la teología de Pablo, es la interpretación de lo que es el evangelio en términos prácticos. Sin duda las epístolas tienen importancia, son súper importantes para el caminar del creyente en la iglesia. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, su obra, el evangelio de Juan nos revela al Espíritu Santo. Y la naturaleza del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. Cuando el culto se desarrolla, se realiza, el Espíritu Santo, ¿qué viene? A glorificar a Jesús. ¿Cómo? Con señales, con prodigios, con la manifestación del poder de Dios, de la palabra, del poder de la palabra,
en la vida, en la transformación de la vida de las personas. Cuando alguien es sanado, cuando alguien es liberado, cuando alguien es resucitado, ¿quién es el glorificado? ¿El Espíritu Santo? ¿Los ángeles? ¿O es Jesús? Pues el Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús. Por eso cuando uno escucha a predicador hablar solo del Espíritu Santo, no están entendiendo lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan. Más lleno del Espíritu Santo, no habla más de Jesús y no del Espíritu Santo. Porque ya Jesús dijo que Él no vendría a hablar de Él mismo, del Espíritu Santo, sino vendría a hablar de Jesús. Por eso, hay otro tema significativo para considerar. En el apostolado de Pablo, que difiere de Juan, Pablo fue llamado por el Señor cuando iba camino a Damasco. Él nunca estuvo con Jesús durante su estancia en la tierra. Juan es uno que había estado con Jesús en su tiempo. Pablo miró desde lejos a Jesús. Él vivía en Tarso. Pero Juan vivió 3 años y medio, comió con él, caminó con él, durmió con él. El apego de Juan no tiene ninguna comparación con el de Pablo. Pablo tuvo una revelación del Jesús resucitado, caminó a Damasco. Juan estuvo con él. Por lo tanto, ¿quién nos puede dar un testimonio fidedigno de Jesús? ¿Pablo? Sí, por revelación, por inspiración. Pero Juan nos da el testimonio ocular. Escribiendo la primera epístola dice, refiriéndose al Verbo, a Jesucristo, a quien hemos visto y hemos tocado. Por lo tanto, Juan nos da una mirada profunda del Señor. No nos olvidemos que Juan fue el último apóstol que murió casi 95, 100 años, y durante toda su mirada, desde que estuvo con Jesús hasta cuando murió, nunca perdió de vista a Jesús. Es cosa leer los evangelios, el evangelio de Juan, leer las epístolas de Juan y el Apocalipsis, te das cuenta que Jesús es el personaje central en estos libros. Por eso decimos en la Academia de Berea, volvamos a la teología juanina. Volvamos a la teología del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es el que obra testificando de Jesús, ayudándonos a llevar la misión. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigo, martureo. Las iglesias comúnmente que no hacen misión o no hacen la misión simplemente, que son iglesias hacia adentro y no hacia afuera, están careciendo del testimonio del Espíritu Santo de Jesucristo entre ellos. Por lo tanto, Él murió a la edad de 100 años, refiriéndonos a Juan. En un periodo, Él nunca cambió su fe en Jesús. ¿Puede imaginar usted que por un siglo Juan nunca perdió de vista a Jesucristo? Y dígame usted el día de hoy, ¿cuándo usted escucha un sermón de Jesucristo? En la iglesia. Sí, escuchamos mensajes moralistas sobre el comportamiento, sobre el matrimonio, cómo llevar una relación bien, cómo llevar una vida de fe con santidad, en oración, en intercesión, en profecía, etcétera, etcétera, etcétera. No está mal, no está mal. Pero Jesús, ¿cuánto es predicado? ¿De qué habla toda la Biblia? ¿De santidad? ¿De oración? ¿De profecía? Sí, todos estos temas son tocados en la Biblia. Pero la Biblia, ¿de qué habla? Habla de Jesús. ¿De qué otra cosa yo podría predicar un día domingo? Sino de Jesús. Esta es la mirada de Juan. Nunca perdió de vista a Jesucristo. Obviamente, la observación hecha por el apóstol Juan debe ser mucho más valiosa que otras en términos de exactitud, de observación centrada solamente en la persona de Jesús. Aquí está su expresión en Juan 1:14 que dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dígame si no es preciosa
aquel testimonio personal ocular de Juan. No se compara con el testimonio de Pablo. Aunque yo valoro los escritos de Pablo, sin duda que sí. Pero Juan es el testimonio ocular de uno que estuvo ahí con el Señor, que lo vio orar temprano en las mañanas, lo vio expulsar los demonios, lo vio... Mire, qué escuela, qué tremenda academia tuvo Juan. Por eso en 100 años, en un siglo, nunca cambió de idea respecto a Jesús. Nunca perdió de vista a Jesucristo. Para conocer mejor de Jesucristo, usted debería ir al Evangelio según San Juan. Para conocer acerca de la ley, el Evangelio y la libertad en Cristo, usted puede ir a las epístolas de los Romanos. La Academia Berea se propone recuperar la teología apostólica juanina. Es lo que buscamos, recuperar la teología apostólica juanina. Concluyendo, la teología juanina da testimonio de la esencia del Espíritu Santo, que es testificar de Jesús, Juan 15:26. Considerando que la teología paulina se enfoca en los dones y frutos del Espíritu Santo, y como éste trabaja en el creyente dándole la capacidad de controlar la carne y desarrollar una ética cristiana y conducta moral por el Espíritu, según Gálatas 5:22-23. El gozo de Dios en la Biblia. Queridos, ya podemos diferenciar los escritos de Pablo y los escritos de Juan, el escrito de Juan. Podemos diferenciar por qué muchas iglesias que han fundado su doctrina y su teología en las epístolas paulinas, muchos de ellos simplemente no aceptan la obra del Espíritu Santo, la obra que viene a glorificar a Jesucristo, las señales y los prodigios, porque las epístolas no tenemos tales referencias. Y ya he explicado por qué no las tenemos. Y algunas iglesias se han quedado simplemente que el Espíritu Santo es el controlador de la conducta, de la carne, y que trae el fruto del Espíritu. Y no han quedado con lo que Juan dice del Espíritu Santo. Hay que volver a Juan. Hay que volver a la Biblia y hay que volver a Juan. Así que, cuando nosotros hablamos de la Biblia es el gozo de Dios. Hay un verso que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Hay gozo de Dios registrado en la Biblia. De acuerdo a estas palabras, cuando él lee la Biblia, le debería ser posible ver el gozo de Dios oculto en las Escrituras. Cuando nosotros leemos las Escrituras, deberíamos llenarnos de gozo, porque la Biblia está llena de gozo. Yo les mencionaba sobre la epístola de Filipenses, que se le llama la epístola del gozo, porque repite la palabra gozo, gozaré, sus derivados, varias veces. Y el verso 4 por ahí, capítulo 4, dice regocijaos, y otra vez digo regocijaos. Pero toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, cuando la leemos y vamos recibiendo esa palabra, no como enseñanza doctrinal, simplemente, sino como la palabra que salió de la boca de Dios, traerá profundo gozo a nuestra vida. La fe es la palabra de Dios y su palabra es su fe. ¿Dónde pillamos fe? En la Biblia. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe y la palabra siempre obran juntas al mismo tiempo. Las señales y las maravillas suceden cuando la fe de Dios y su palabra obran juntas al mismo tiempo. No podemos separar poder de la palabra. La palabra es poder y el poder es la palabra. Con esa palabra Dios creó el universo. Y el universo fue creado por la palabra de Dios. Hebreos 11:2-3. Así que hay poder en la palabra. Jesús obraba con el poder de la palabra. Hablaba la palabra y la gente era liberada, sana y resucitada de los muertos. Nosotros tenemos que recuperar el poder de la palabra para que la palabra que hablamos, el mandamiento que hablamos,
la palabra creativa de creación, la palabra inmutable de la que hablamos a principio de las características de la palabra de vida eterna, el mandamiento de vida eterna, sea la palabra que nosotros hablamos. Ya dijimos, hay una diferencia entre la palabra de Dios, que es palabra distintiva, a la palabra de los hombres, de los animales, del mundo de la vegetación o de los seres vivos. La palabra de Dios es distintiva. No hablemos tanto de nosotros, en nuestras palabras, hablemos más la palabra de Dios, porque ella tiene poder, y es poder. Si usted no tiene interés en leer la Biblia, a usted no le será posible tener fe en Dios. Marcos 11:22. Entonces usted no espere ver la manifestación de la autoridad de Dios y su poder a través de usted en todo. Cuando usted ve caer a los creyentes, ellos están influidos por una falta de lectura de la Biblia con felicidad. Ezequiel 1 al 3 dice acerca de las Escrituras, hablándonos del gozo, del rollo que uno come y cómo ese rollo trae tremendo gozo en nosotros. Dios busca a aquellos que tienen fe en Él. Todas las Escrituras en el libro de Hebreos están relacionadas con la fe. Nosotros no podemos hacer algo sin fe. Esto es promesa de Dios. Dios guarda su promesa. El libro que más hace referencia a la fe es Hebreo. La palabra fe en el Antiguo Testamento se menciona unas par de veces, pero en el Nuevo Testamento se menciona cientos de veces. Porque en el Antiguo Testamento fe era obediencia. Cuando se habla de obediencia está hablando de la fe. En el Nuevo Testamento fe es obediencia. Son los mismos conceptos. Cuando tú tienes fe vas a obedecer. Cuando no tienes fe no obedeces. No obedeces la palabra. Y si no obedeces la palabra no obedeces a Dios. La fe y la confianza en sí mismo. La fe es la revelación de Dios. Por lo que tener fe es ver la revelación de Dios. ¿Cuál es la esencia de la fe en Dios? Jesucristo, el Hijo de Dios. Recuérdese, Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Mire, ¿cuál es la fe? Jesús es la fe. Cuando usted tiene puesta la fe en Jesús y está leyendo y escudriñando la Escritura con el Espíritu Santo, usted se llena de Jesús. Porque el Espíritu Santo va a testificar de él. Cuando usted se llena de Jesús, se está llenando de la fe. Nuestra fe es Jesús. Dice el texto bíblico, 12, 1 y 2. Está hablando de que Jesús es el autor, o sea, el que inicia, y consumador, el que termina la fe. Autor y consumador de la fe. ¿Qué es la fe? Jesús. Seamos llenos de la palabra de Dios, vamos a ser llenos de Jesús, llenos de la fe. En el bautismo, el Señor escucha la voz del cielo, ¿cierto? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo alegría, tengo gozo. En la transfiguración, en el monte de la transfiguración, se escucha la voz, Mateo 17:5, que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd, refiriéndose a los discípulos que estaban ahí. Dios no ha dado cualquier cosa sino a su Hijo. Es por eso que cada cosa es para Él, de Él y por Él. Todo Dios lo hizo por Jesús. Generalmente nosotros nos dicen, el hombre es el centro de toda la creación de Dios. Falso. ¿Dónde dice eso? El apóstol Pablo, capítulo 1, versos 15 y 16 de Colosenses, dice que todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él. O sea que el centro es Jesús, no somos nosotros. El centro de todo es Jesús. El eje central de la vida de fe, de la vida de la misión, es Jesucristo. El eje central de la teología es Jesús. Hay que volver la teología al eje central que es Jesucristo. Hay que volver la teología a la Biblia, que vuelva a la Biblia. Por lo tanto, el temor del prejuicio por y contra la escritura particulares
el principal objetivo de este periodo escolar es ver cada parte de las Escrituras sin perder a través de los lentes espirituales de la Biblia con la mente de los bereanos. Hechos 17:11. La mejor vida cristiana está en la delicia de la lectura de la Biblia, Ezequiel 3:1 al 3. Después que usted ha descubierto el gozo de Dios guardado en la Biblia. El gozo de Dios está en su Hijo, que es el autor y el consumador de la fe. Hechos 12:2. Por lo tanto, la fe es el mismo Hijo. Referencia, Marcos 11:22. Es por eso que nosotros no deberíamos descuidar ninguna de las escrituras en la Biblia. Ni una escritura debemos descuidar. La palabra de Dios escrita por la inspiración del Espíritu Santo. Dios es el auténtico escritor de la Biblia y Él motiva a los hombres de Dios para escribir su voluntad en el lenguaje humano. Segunda de Pedro 1:20-21 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16-17. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20-21. En consecuencia, el lector de la Biblia debería leerla bajo el control del Espíritu Santo, pues Él la inspiró. Hacer una lectura sin el Espíritu Santo es hacer una lectura religiosa de la Biblia. Se va a constituir un libro de estudio teológico donde usted va a querer encontrar argumentos, pero nunca será la palabra de vida eterna en usted. Nunca será el mandamiento que va a comer. Por lo tanto, la Biblia tiene que ser leído bajo el control del Espíritu Santo. Las Escrituras se muestran a continuación. Mire usted, un ejemplo. Nuevos descubrimientos por medio de Berea. Escritura ya conocida. Esta escritura, que está aquí abajo, es lo que usted conoce. Todo lo que está abajo es lo que usted conoce. Ahora, ¿qué busca Berea? Enseñar lo que usted no conoce. O sea, complementar lo que usted tiene, pero ahora con la palabra de Dios. No con la doctrina ni la teología, sino, y esta tirita aquí que está, queremos con Berea estirarla para que se vuelva el conocimiento de Dios. Para que usted tenga el conocimiento de Dios. Profundo, pero ese conocimiento no es un conocimiento como fin en sí mismo, sino el medio para que usted lleve adelante la misión con señales, prodigios y milagros. Los nuevos hallazgos en la Biblia a través de este curso de la Academia de Berea pueden entusiasmar tanto a una persona para que sea poderosamente movida a descuidar otras. La comprensión es producida por la obra del Espíritu. Lo que Él necesita es rendimiento total de Dios. Mateo 11:25. La Biblia es lejos más preciosa que el conocimiento secular y la erudición. Pablo pregona a la iglesia de Filipo por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, diciendo: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:3-9. Qué tremendo pasaje. Qué tremendo pasaje. El propósito de este estudio es para enderezar la línea curva que yo ya le había mostrado. Vamos a enderezar esa línea curva para tener todo el conocimiento de Dios. Persuadiendo a usted mismo para
ir a través de cada escritura en la Biblia es como hacer un esfuerzo para descubrir un círculo cuando se llega al final. Vamos descubriendo ese círculo hasta llegar al final para tener todo el conocimiento de la palabra de Dios. En realidad, esta es una línea recta y la dirección de cada línea tiene diferente ángulo de cualquier otra. Esta es la enseñanza de la Academia Berea que le permitirá salir con un completo entendimiento de un círculo al final del curso. Esto es la comprensión total de la voluntad de Dios. Y para allá vamos. Suponiendo que usted está siguiendo un arco de un enorme círculo y toma una longitud muy corta del arco cada vez por un periodo de 2 años, por supuesto que usted no tiene idea que es un círculo hasta que usted llega al punto donde usted salió al ir alrededor del círculo. Mientras usted está en su camino, cada longitud parece ser una línea recta con la misma longitud. Usted inició el camino, pero no se dio cuenta que estaba caminando un círculo para cerrar totalmente el conocimiento de la voluntad de Dios. Qué tremenda enseñanza, qué tremenda es la palabra de Dios. Les invito para que sigan escudriñando, sigan leyendo los textos bíblicos ya anotados, los profundicen y sigan creciendo en Dios. Dios les bendice.